Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tercera clase. Como saben, vamos a continuar trabajando con la unidad uno, o esta unidad uno que comenzó en la clase anterior con el ejercicio del glosario. Les recomendamos que sigan teniendo a mano el glosario, que continúen interpelándolo, mirándolo y viendo cómo de alguna manera esos conceptos les van a servir para aplicar en diferentes trabajos, diferentes observaciones, diferentes problematizaciones sobre la realidad y particularmente sobre el deporte. En esta ocasión vamos a trabajar con dos textos, uno que corresponde al teórico, es el texto de Introducción al Conocimiento Científico y Metodología de la Investigación Social, y el texto que corresponde al práctico, que es Entre la banalidad y la crítica. Estos dos textos son textos complementarios que de alguna manera van a responder a una pregunta general, que es la pregunta de la relación entre el deporte y las ciencias sociales, el deporte y la ciencia. En particular, el texto del teórico lleva a cabo un abordaje más amplio para poder comprender y historizar cómo se ha configurado el conocimiento científico, y en particular el texto del práctico va a abordar esa entrada en el campo de las ciencias sociales por parte del deporte, es decir, cómo el deporte se construye como un objeto de estudio de las ciencias sociales. Digamos, refiriéndonos específicamente al texto del teórico, lo que vamos a encontrar en principio es un recorrido sobre, bueno, digamos, de dónde proviene el conocimiento científico, el momento de legitimación e instauración en un lugar central de nuestra vida por parte del conocimiento científico. Y vamos a encontrar una referencia que seguramente ustedes han recorrido en otras materias, que tiene que ver con la transformación que significó la modernidad. ¿Sí? La modernidad como ese proceso civilizatorio, como ese gran proceso social que marca hasta nuestros días y que fue, fue el proceso social que dio lugar a la configuración de los estados-nación, de las identidades nacionales y de, bueno, la organización del mundo de alguna manera como la conocemos hoy en día. En ese sentido podemos ver cómo la modernidad es una gran promesa de la humanidad, es una promesa que se sintetiza en esa premisa de libertad, igualdad, fraternidad, una promesa que ha entrado en grandes crisis, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, después del desarrollo atómico y la aparición de esta posibilidad de que la humanidad pueda destruir al mundo. Eh, pero podríamos pensar que en esta instancia, más allá de esa gran crisis de la modernidad, el conocimiento científico sigue contando con una validez y una legitimidad muy elevada. Eso es algo que me parece que en este contexto de coronavirus y la pandemia, lo que significa, se ha visto cómo la ciencia ocupa un lugar central al momento de la toma de decisiones, de la aplicación de esas decisiones y demás. Digo, tanto el conocimiento médico como otros conocimientos, como el conocimiento económico, el conocimiento social, digamos, todos ellos tienen un lugar central al momento de las definiciones que como poblaciones tomamos y al mismo tiempo acatamos, cuando uno ve la alta aprobación a las medidas de aislamiento que se van dando y la reprobación en los países como en el caso de Brasil, que existe cuando no se siguen los lineamientos del conocimiento científico. Podemos ver, bueno, la importancia que continúa teniendo el conocimiento científico para nuestras sociedades, más allá de esta crisis de la modernidad de la que podemos hablar. En particular, los autores se referirán al conocimiento de las ciencias sociales, que en muchos casos salen digamos, de la concepción legitimada. ¿Sí? Digamos, uno puede pensar que, digamos, este elemento o estos elementos son la explicación o la caracterización más clara de qué es la ciencia, pero al mismo tiempo hay un desarrollo de parte de las ciencias humanísticas, de las ciencias sociales, por comprender los fenómenos sociales que no pueden
llevarse, digamos, que no pueden reducirse a la aplicación de leyes, como si ocurre con las ciencias exactas. Por lo tanto, el crecimiento de las ciencias sociales en el sentido de poder comprender a los fenómenos sociales como parte de procesos, de un proceso histórico. ¿Qué es lo que ocurre en particular con el deporte? Lo que vamos a ver en particular en relación al deporte es, en principio, su tardía institucionalización como campo de estudios, como sobre lo que vuelven constantemente los autores, es en plantear esta tardía institucionalización que tiene que ver, digamos, Alabar se lo va a plantear en su texto, con esta perspectiva banal sobre el deporte, pensar que el deporte no es un fenómeno al que deba prestársele especial atención, sino que, bueno, aparece como un accesorio más dentro de las grandes discusiones de nuestra sociedad. Una primera explicación que va a surgir luego de esa tardía institucionalización o como los primeros antecedentes va a ser la aplicación de la alienación, ¿sí? De pensar el deporte como una herramienta de dominación de las sociedades, ¿sí? El deporte como el opio de los pueblos, esta frase que, que es retomada por Jean-Marie Brom, que vamos a ver en unas clases, parece como esa gran explicación, ¿sí? El deporte como esa herramienta de dominación. Por otra parte, algunos autores y autoras van a pensar cómo el deporte se vincula con el juego y el tiempo libre y el ocio, y de esa forma va constituyendo parte de la trama de nuestras sociedades. Es el caso más claro, es el de Norbert Elias, cómo piensa a partir de esa zona libre, de ese espacio de tiempo libre, cómo podemos pensar procesos de socialización que se dan en ese marco. Otra clave de acceso puede ser la de la historia social. Entonces, cursan una materia que es Historia Social del Deporte, y ahí lo que podemos ver es cómo, a partir de la reconstrucción histórica de las instituciones y de las formas de organización del deporte, podemos encontrar una explicación al funcionamiento de nuestras sociedades. Hacia la década del 80, como está marcado ahí, digamos, hay un ícono importante en la obra de Eduardo Archetti, aparecerá la necesidad de pensar el deporte en relación a la construcción de las culturas, cómo las culturas, las hinchadas, las violencias, forman parte de nuestras tramas cotidianas, de nuestras sociedades, y por lo tanto es necesario prestarle especial atención a esas tramas. En ese sentido me parece muy importante, bueno, poder empezar a pensar ahí cómo esto se vincula con la pregunta por la cultura, por la pregunta por la comunicación, como habrán visto en el glosario, el acceso a las prácticas deportivas y a la práctica de sociabilidad que se dan en torno al deporte, son una clave para poder comprender los fenómenos de comportamiento social. Por lo tanto, digamos, todo este recorrido da cuenta de la conformación de un campo de estudios, que es desde el cual nos situamos vamos a proponer justamente es plantear esta discusión, retomando digamos, la discusión con respecto al planteo del sentido común, ¿sí? El sentido común como esa posición individual que se viene a enunciar y establecer una verdad que no tiene lugar de discusión porque no hay pruebas que la funden, o no hay datos que puedan contrastarse. Para eso les vamos a proponer que lean un fragmento de este libro, que bueno, justamente está acá como para ser material de análisis, de discusiones. Bueno, la verdad es que a mí no me resulta para nada agradable, pero Pagani en ese libro lo que plantea es, bueno, yo que tengo este recorrido, esta experiencia, digo cuál es el verdadero fútbol que le gusta a la gente. Ese es su posicionamiento. Eh, y bueno, digamos, ahí hay un alarde no hay necesidad de contrastar, no hay necesidad de hacer un análisis que contraste diferentes miradas, que problematice, digamos, qué es eso del fútbol, del verdadero fútbol que le gusta a la gente. Podríamos empezar a pensar, a imaginar muchas tensiones que podemos encontrar ahí, particularmente desde la obra de Archetti. Digamos, ahí hay un trabajo fundado que, analizando la producción de la revista Gráfico,
fue hilvanando el porqué de esta construcción de una idea de identidad nacional en relación al deporte, construyó un discurso particular sobre el deporte nacional y ese estilo de juego propio, de una identidad propia. Por lo tanto, la propuesta es hacer este recorrido para pensar de qué manera, de dónde provienen, digamos, las bases del conocimiento científico al cual apelamos para pensar y para construir conocimiento en relación al deporte, pensar específicamente cuál ha sido el recorrido del deporte en este camino y al mismo tiempo problematizar cuáles son las herramientas que esto nos provee. Es decir, pensar que nuestra formación es una formación universitaria, es una formación que viene que se da en el marco de la universidad pública, que se da en el marco del sistema científico, y como periodistas deportivos podemos nosotros hacer aportes que lean en otra clave ese fenómeno. Porque entendemos que el deporte forma parte de nuestra vida cotidiana, forma parte de una gran parte de la construcción de nuestra cotidianidad, de nuestra realidad, de los sentidos, incluso de los sentidos sobre la vida, sobre el estar juntos, sobre el compartir. Es necesario que el deporte sea abordado desde estas categorías que permitan un acceso crítico y complejo para pensar de dónde provienen esos sentidos que se construyen y que se solidifican y que aparecen como verdades. Bueno, en realidad vamos por el camino de una deconstrucción de esas verdades. Es necesario que esas verdades se pongan en tensión y para eso van a ser necesarias las categorías de análisis, los conceptos, pero principalmente esta noción del conocimiento científico, es decir, cómo construimos conocimiento en los marcos de la producción de nuestras instituciones, cómo construimos conocimiento en el marco de una formación universitaria y cómo construimos conocimiento para dar otras respuestas posibles a las grandes problemáticas que conforman nuestra cotidianidad, nuestra vida cotidiana. ¿Sí? De vuelta, volver a esa gran discusión que inauguró la modernidad, que planteaba una incomodidad con respecto a las respuestas dadas, a las respuestas como dogmas. Justamente el conocimiento científico se aleja, plantea una discusión con los dogmas y al mismo tiempo plantea una discusión crítica del acceso a pensar cómo es que se está constituyendo nuestra sociedad.